Algunos mantienen que el origen del cómic se remonta a las historias relatadas en las pinturas rupestres. Otros consideran Histoire de M. Jabot, de Rodolphe Töpffer, publicada en 1833, la primera historieta moderna. Era la institucionalización, el reconocimiento de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de narrar, de una nueva forma de comunicación que combinaba la gráfica con el texto. Sin embargo, una mayoría crítica opina que la historieta es el producto cultural de la modernidad industrial y política de Occidente y que surgió al mismo tiempo que la prensa, el primer medio de comunicación de masas. Las publicaciones de gran tiraje no son técnicamente muy complicadas desde que existe la imprenta. Se pueden imprimir con una misma placa una cantidad muy grande sin perder razonablemente calidad. Pero no es lo mismo para imprimir imágenes. La difusión en medios masivos está asociada al descubrimiento de una técnica de impresión de imágenes que permita hacerlo con calidad y con bajo precio, y esta es la litografía. La historieta, como la conocemos al día de hoy, también abrevó de las revistas gráficas semanales y mensuales europeas como la caricatura, que inauguraría en noviembre de 1830 la tradición contemporánea de la caricatura política, lanzando una campaña contra Luis Felipe, el rey burgués, por medio de imágenes satíricas. En México tenemos una larga tradición de historietas y de caricaturas vinculadas a la prensa política, la Orquesta, el Aguizote, la Paparrucha, publicaciones todas de mediados del siglo XIX. Un elemento clave en la masificación del cómic fue la disputa de poderes entre los magnates de la prensa, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, que decidieron usar la historieta como un arma para vender más periódicos a una población emigrante que no podía leer inglés, pero que sí entendía los dibujos. Inmigrantes europeos pobres que no leían o no leían habitualmente, y menos en inglés, y había que venderle periódicos con ilustraciones. Y estas ilustraciones eran caricaturas, eran chistes, y empezaban a ser regularmente historietas. La primera página de historietas fue concebida por Richard F. Outcault y apareció en el periódico Mundo el 9 de abril de 1893. Outcault, pionero de la literatura dibujada, es el creador de Yellow Kid, un personaje que retrataba la vida de los bajos fondos en Estados Unidos. En el uso inicial del color en los periódicos de grandes tirajes, el amarillo es uno de los primeros que se empleó, y en el caso del niño amarillo se le puso el color amarillo en un batón, pero además empieza a utilizar el dibujante ese espacio amarillo para poner textos, para poner lo que el niño está diciendo. Y aparecen entonces los primeros textos dentro de la imagen, no en globos todavía, sino en el batón. Para la década de los 30 surgieron en Estados Unidos los comic books y editoriales como All Star Comics, Actino Comics y Detective Comics. Llegaron a los puestos de periódicos los superhéroes, las historias policiales y de terror. Poco a poco van descubriendo que no es verdad que los niños sean los únicos o los mayores lectores de historietas, sino que todo el mundo lee historietas, que los adultos leen historietas, y empieza a diferenciarse dentro de la historieta algunos realizadores que no tratan de hacer humor, que no tratan de hacer reír, sino de contar otro tipo de historias, y que en términos generales emplean un tipo de dibujo más realista no es la palabra correcta, más naturalista que el muy estilizado propio de la caricatura. En México el movimiento del cómic se inició en los años 20. El llamado material de entretenimiento se distribuía a través de agencias norteamericanas especializadas en su reimpresión en periódicos mexicanos. El problema de las industrias culturales de los países no desarrollados es que tienen que competir con grandes distribuidores mundiales de productos culturales. Si uno produce una historieta que se va a publicar después en 200 periódicos a lo largo de todo el planeta, puede vender los derechos a un precio muy bajo y aún así pagar los costos y obtener ganancias extraordinarias. En cambio, un periódico mexicano que quisiera tener una historieta original, pues tenía que pagar los costos íntegros. Pero los cartones, tiras cómicas e historietas casi siempre llegaban con retraso, por lo que se empezó a buscar talento mexicano. Es así como nacen Don Catarino, El Señor Pestañas, Mamerto y sus Conocencias y Adelardo el Conquistador, por citar algunas de las que se publicaban en blanco y negro en periódicos como El Heraldo de México y El Universal. Y una de las primeras es Don Catarino. Los tipos humanos que aparentemente representaban lo nacional era el ranchero, un ranchero más o menos ignorante, barrigón, con una familia, en este caso sorprendentemente bien avenida. Tienen aventuras en México, pero tienen aventuras en todo el planeta. Es decir, las historietas tienden a ser cosmopolitas.
La época de oro del cómic mexicano inició en 1934, cuando aparecieron las primeras revistas de historietas con la recopilación de diversos autores que no habían sido publicados en ningún periódico. En 1936, Pepín, con material mexicano y norteamericano, imprimía 700,000 ejemplares diariamente y 1.400.000 los domingos. Es el receso de la industria cultural norteamericana asociada con la guerra lo que hace que haya una oportunidad. México se vuelve una potencia productora de mercancías culturales, que además no se difunden únicamente en el país, y esto es lo que permite que se transforme en una potencia. A pesar de los avances cualitativos y financieros, el cómic mexicano sufrió un declive en los años 50 ante la reimpresión de historietas norteamericanas como El Hombre Araña y Superman. Aún así surgió la época de plata entre 1950 y 1960, con Hermelinda y Linda, La Familia Burrón y Los Supersabios. Yo creo que hay una suerte de convivencia todavía en los años 50. No es una mala década, ni los 50 ni los 60. Aparecen historietas que compiten perfectamente con la historieta estadounidense. Hoy, uno de los historietistas más destacados en México es Edgar Clement, quien se inició en el camino del cómic en forma casual mientras dibujaba calcomanías pirata para ganarse la vida. Pues poco a poco me fui metiendo ahí entre los vagos de café y llegué a los periódicos de manera así bastante accidental. Yo nunca pensé dedicarme a esto. En un principio se sintió atraído por el cine y ante la imposibilidad de desarrollarse en esta área, descubrió que a través de la historieta podía desenvolverse como escritor, pintor, fotógrafo y diseñador. A partir de esa inquietud, bueno, pues empezó a surgir la inquietud de formarme a mí mismo como narrador, pero tomando de todos lados, o sea, tomando las influencias visuales de la cultura popular. Su primer trabajo fue una secuencia de 6 páginas publicada en 1988 en la revista La Regla Rota. Más tarde realizaría Caquerlac, el pensador de 1989, en las historietas del periódico La Jornada. Durante su paso por el diario consideró adentrarse en el mundo de la historieta política, pero se dio cuenta que era un medio cerrado para los nuevos dibujantes. Fue más que nada introducirme al amplio y maravilloso mundo del periodismo nacional. Ya después entré a colaborar, pero ya colaboraba en los suplementos culturales, en donde ya no es tan hostil la participación, porque ya no está tan grillado el asunto de los puestos de trabajo, ¿no? A través de sus historietas, Clement reflexiona sobre la circunstancia mexicana y las relaciones de poder, y también sobre el paralelismo entre la lectura histórica y el presente. Tal es el caso de Operación Bolívar, de 1995, publicada en Editorial Planeta. Son cazadores de ángeles que matan ángeles, los procesan y los venden como droga. Y a partir de ahí, todo esto es un pretexto para hablar de política, para hablar de religión, para hablar de la circunstancia de lo mexicano, y pues también para darle vuelo al dibujo, ¿no? Para dibujar. Y bueno, también todo este caldo de cultivo de influencias del cine, de la religión, de historia, de leer historia, de leer literatura, de las notas de periódico, pues también había fue una manera de ir aglutinando o de ir dándole una forma a toda esta serie de información que a veces incluso es un poco contradictoria, ¿no? Su trabajo destaca por la complejidad de los argumentos y el interés por mantener el dibujo alejado del rigor técnico. Querubín es una de las historietas que actualmente está desarrollando. Había una señora que nos decía querubines a los niños, pero todos son unos monstruos, ¿no? Y entonces también empecé a jugar con esa idea y con la historia de los querubines, ¿no? En la historia de la religión o de la mitología. Todos los símbolos van evolucionando a partir de relacionar distintos conceptos, ¿no? Lo que para la gente es una cosa, relacionarlo con lo que es para el historiador. Y a partir de esa contradicción jugar y empezar a reelaborar los símbolos. En la actualidad también trabaja en una adaptación de Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad y en una novela titulada provisionalmente Malinche. Cuando tú empiezas a dibujar cosas que tú escribes, empiezas a mañar un poco para dibujar menos o para no esforzarte. Y estaba pensando en la posibilidad de hacer una adaptación de Corazón de las Tinieblas, pero en lo que sería la circunstancia. Estoy pensando que en vez del río Congo, bueno, pues fue el trayecto de Los Ángeles a la Sierra Tarahumara, donde está sembrando droga. Entendiendo la mexicanidad como el fin de la civilización y el territorio norteamericano como la civilización, ¿no? El proyecto de Malinche es también continuación de Operación Bolívar. De hecho, existe el mito entre los fans de que es Operación Bolívar 2, pero es la historia de la Malinche. Y sobre todo lo que ha venido sucediendo últimamente, que ya la Malinche, fuera de ser un ser aversivo, al contrario se ha venido como retomando y ahorita hay una especie de relación amor y odio, ¿no? Con la Malinche, muy interesante.
Sebastián Carrillo, mejor conocido como Bachan, empezó a copiar cómics de manera casi obsesiva desde los 14 años. Cursó 4 semestres de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, lo que significó para él un aprendizaje de métodos de reproducción gráfica y uso de computadoras. Quería dibujar, finalmente la escuela no te enseñaba a dibujar. Aprendí mucho manejo de computadoras y toda la parte de sistemas de reproducción. Pero ya para 4º semestre yo ya tenía mucha más experiencia laboral que la mayoría de mis maestros. A principios de los 90 fundó al lado de varios amigos la Hemofilia y Tripodología Felina, que más tarde se convertiría en Molotov, fanzine que llamó la atención de los aficionados a la historieta. Siempre la idea era hacer un cómic y llevarlo, una propuesta y llevarlo a una editorial. E invariablemente, pues obviamente el trabajo no era muy bueno y las editoriales pues decían, pues qué divertido chavito que usó este material, síguele, a ver si algún día, pues no salía nada. Y de pronto me mostró la Hemofilia. Y aunque estaba hecha con las patas, le admiré de inmediato una cosa que no se me había ocurrido hasta ese momento, que es decir, caray, o sea, ¿para qué quiero una editorial? Una revista es papel engrapado. Después hicimos la Tripodología Felina, que era un intento de hacer algo un poquito más accesible en ese momento, y con un dibujo más cuidado. Todavía lo hicimos mucho pensando en gustarle al público sin realmente tener una idea de lo que era el público. Entonces también fue una buena educación al ver que funcionó mejor la Hemofilia, aunque fuera más burda que la Tripodología. A la par de su trabajo autoral, Bachan dibujaba para Ediciones Novedades, pero el impacto de su fanzine por encima de los grandes tirajes de sus trabajos formales le develó el peso del cómic de autor. Bulbo de 2000 es uno de sus proyectos personales. En el 99 fui a San Diego con portafolio de superhéroes y conseguí trabajo en DC Comics. El sistema gringo es hiper especializado. Yo quería hacer todo, dibujo, tinta, todo el asunto. Pero ahí solo me dijeron, tú eres trazador, tú dibujas a lápiz y ya. Y lo que me impresionó es que salió casi simultáneo el Bulbo 1 que hice en 3 patadas y los cómics de DC. Y los tenía comparado uno a uno y la experiencia de hacer el Bulbo. Y el resultado final, a mi gusto, del Bulbo era superior al cómic gringo, al cómic de los superhéroes. Eso, creo que fue esa experiencia lo que me quitó un poquito como el querer ser superhéroes. De ahí empecé a burlarme en serio del tema de los superhéroes. Empecé a meter cosas que no se me habían ocurrido del mundo de los superhéroes. O sea, en el Bulbo simplemente el tema el centro de la historia, más que ser un superhéroe, es su supervivencia. O sea, me imaginé todo, me divertí horror de la idea de cómo sería monstruo gigante destruyendo la ciudad y la negociación y pasando cotizaciones 3 superhéroes con la delegación, como si fueran ilustradores peleando por un proyecto. Entonces, de ahí salió. Actualmente publica Vini, el perro de la Balbuena, en la revista Mad México y trabaja en el 3er tomo de la serie Nirta o Mirli para la editorial francesa Humanoid. Vini, el perro de la Balbuena. Habitualmente le perdonamos a los animales cosas que para un humano se nos haría psicótico. Por ejemplo, hay un episodio donde llaman a Vini porque el hijo se orinó en los salones, en las esquinas de los salones, se frotó obscenamente contra la pierna de la maestra, persiguió y mató un pollito y lo enterró en el patio. Entonces obviamente es preocupante. Entonces me divierte la idea de que si eso es un perro normal, pero es un niño, es un condenado psycho, ¿no? En Nirta o Mirli es una medio mezcolanza de la actitud intervencionista de países poderosos, en este caso manejando como que Estados Unidos son humanos y los otros países son otras especies. La idea es que empiece la historia donde veas a los extraterrestres como malévolos, y conforme pasa la historia te empiezas a descubrir cosas que les han dicho a ellos y empiezas a medio justificarlos, ¿no? Por su parte, Jimena Padilla es egresada de la licenciatura de Artes Visuales y de la carrera de técnico en fotografía, pero su pasión siempre fueron los cómics. Hoy es una de las pocas mujeres que se dedica a la historieta en México. El puro hecho de que haya gente como chavas, como tal, haciendo algo de cómic, responde pues tal vez a una necesidad básicamente de automutilación, o ya de plano, así, no sé, de poca autoestima o algo así. Lo que me interesa del cómic es que puedo hacer cosas que no son como legalmente permitidas, como matar gente y hacer una serie de cosas que igual se podrían tal vez conseguir por la foto, se podrían tal vez por las artes visuales, pero hay una narratividad bien específica que tiene el cómic
que no tienen las otras dos facetas. Ella encontró en este medio una herramienta poderosa para contar historias y mantener el control narrativo y estético sin depender de otras fuerzas creadoras. Sí puedo hacer trabajos en equipo, pero que no impliquen cuestiones creativas mías, así como tales, muy directas, porque tiendo a sentirme como invadida o tiendo a invadir a los demás. De hecho, me cuesta mucho trabajo dejar que la gente meta mano en lo que estoy haciendo, ¿no? Es una cuestión más bien antisocial y territorial. Su trabajo se caracteriza por el matiz depresivo de los personajes, la sencillez de su trazo y el sentido del humor. Me gusta mucho el humor negro, me gusta mucho toda esta faceta que no es ni happy, ni shiny, ni heroica, ¿no? Que tiene mucho de repente cierto tipo de línea de cómic, ¿no? O sea, me gusta que al final siempre todo les termine yendo mal, ¿no? El puro hecho de que los personajes sean perdedores, no son como grises, son más bien así como simplemente infelices, ¿no? Eso ya es un tema recurrente, ¿no? Más que haber así como historias como tal. El universo de Padilla está plagado de personajes disfuncionales y desafortunados que enfrentan la autodestrucción de una manera lúdica. Meteoro, de 1999, es uno de ellos. Es una historieta de la cual han sido publicados creo que 1 o 2 capítulos. Son varias historias con 3 personajes fijos y es básicamente la historia de un tipo, ¿no? Que es emocionalmente bastante pobre e inestable y que tiene 2 viejas agarradas como si fueran sanguijuelas, que también son iguales de inestables que él, ¿no? Y es todo como jaloneo de poder entre los 3, ¿no? Brinca, una historieta sobre sus personajes recurrentes, Juan Cochino, Monsieur Puchín y Godzilo, fue presentado en Consecuencias, exposición de cómic mexicano en España en 2005. Juan Cochino, Monsieur Puchín y Godzilo son 3 conejos que tengo, de veras, de veritas, existen. Lo que pasa es que yo proyecto muchas cosas que yo pienso o siento o lo que sea con ellos. La forma de sublimar esto mucho más sana y que no termine yo como viejecita, ¿no? Tejiéndoles chambritas, era pues lógicamente volviendo a los personajes. O sea, Juan Cochino es un personaje que es un conejo muy fresa, que lo así como güey, ¿no? Monsieur Puchín es líder sindical, ¿no? Amigo de Fernández de Ceballos, un reverendo ojete. Y Godzilo es el que todo el mundo quiere, él quiere a todo el mundo, ¿no? Y es un poco el personaje que sufre porque está como ensandwichado entre estos dos, ¿no? Patricio Beteo es desertor de la Escuela de Diseño Gráfico. Como la mayoría de sus colegas, inició en el dibujo de forma autodidacta. Antes que acercarme al cómic, primero me acerqué a los dibujos, que es algo que me ha encantado, dibujar. Y en un momento de mi vida me di cuenta de que estos dibujos articulados de cierta forma hacían historietas. Y yo creo que mis primeras historietas pues habrán sido un ejercicio como social, de ocio, de la primaria, ¿no? En 1999 empezó a publicar en la revista Comunicando Graficando, en la que más tarde fungiría como director de arte. Los cuates de la Comunicando Graficando iban a las universidades a repartir esta revista que estaba hecha, que constaba de historietas universitarias, ¿no? De distintas universidades. Y bueno, ese fue un buen momento para experimentar, para producir muchas cosas. La revista necesitaba muchas imágenes, ilustraciones, ¿no? Y además de que yo era el responsable de los personajes de la revista, entonces creaba historieta en cada número, como historieta, ¿cómo se dice? Regular, ¿no? A partir del 2000 empezó a trabajar profesionalmente en el terreno de la ilustración en revistas como Cuo, Rolling Stone México, Nexos y en libros infantiles para el Fondo de Cultura Económica y Editorial Alfaguara, entre otras. Yo no soy historietista, no me dedico a ser historietista a tiempo completo porque no hay un mercado que uno lo cobije como autor en ese sentido. Yo vivo de hacer ilustración. Se nutre de la historieta y la historieta se nutre de la ilustración de un modo increíble, ¿no? Tener un gusto por ambas te crea una educación visual para resolver problemas. Beteo incursionó de lleno en el mundo de la historieta con su colaboración en Sensacional de Chilangos del gobierno del Distrito Federal en 2000. Fue un proyecto convocado por el gobierno de la Ciudad de México en la gestión de Rosario Robles. Yo tenía mi insignia ahí que me pusieron como de promesa y
joven talento y bla, 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 y me dijeron, pues éntrale. Es una antología de historietas urbanas hechas por chilangos, ¿no? En la que cada autor es responsable de su propio contenido, ¿no? O sea, hacíamos énfasis en eso. Fundación Mítica de la Ciudad de México, así se titula mi historieta. Un año más tarde empezó como dibujante y co-guionista del Cabecero, historieta sabatina de Milenio Diario. Es un Clark Kent chafa. Y que tampoco quiere decir que es un Superman muy bueno, también es un Superman chafa, ¿no? Y es un Clark Kent que no le gusta su trabajo y tiene un alter ego que tampoco le gusta su trabajo, ¿no? Entre 2004 y 2006 dibujó y coescribió la historieta Eli para la revista quincenal Por Ti. Por Ti es una revista pues tal cual dirigida a chicas de, no sé, de 12 a 16 años. Y bueno, durante 2 años estuve haciendo historieta, ya con un rigor quincenal. BTO ha publicado su obra en diversas antologías, entre las cuales destacan Pulpo Comics de 2005 y la exposición BDMX 2002 de cómic mexicano en París. Su trabajo más reciente es el cómic que realiza al lado del también historietista Tony Sandoval. Tony siempre tiene un rollo sorpresivo, sanguinario, gore incluso, contrapuesto a un lado poético y emocional, ¿no? Casi femenino, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia en la que hay un romance entre dos chicos preadolescentes que al final se tienen que separar, ¿no? Pero ella tiene un secreto que hasta las últimas páginas nos damos cuenta de qué tipo de secreto es, ¿no? Bernardo Fernández, mejor conocido como Bev, es escritor y diseñador gráfico egresado de la Universidad Iberoamericana. En el cómic ha encontrado el perfecto equilibrio entre la imagen y la palabra, sus dos grandes pasiones. El desprestigio del medio es atribuible al hecho de que los ejemplos que han tenido más difusión han sido precisamente los cómics para adolescentes, como los de superhéroes, y los cómics para niños, pero eso no significa, sería como suponer que todas las películas fueran de monstruos. Inició los fanzines Molotov y Tripodología Felina al lado de Bachan. Esta etapa de su trabajo se caracterizó por la creación de historietas repugnantes y ofensivas. No existían las revistas ni los espacios para socializar este trabajo y para publicarlo. Veníamos de un fraude electoral apenas unos años antes y nos dirigíamos inexorablemente a una profunda crisis económica. Entonces creo que estábamos muy enojados porque ahora a la distancia lo veo como excesivamente transgresor. La idea era ofender a quien pudiéramos y de la manera que pudiéramos todo el tiempo. De esa época destaca La Fresa Asesina, de 1993, una parodia de American Psycho de Bret Easton Ellis ambientada en la Universidad Iberoamericana. Se nos ocurrió que sería como buena onda hacer una variación o una parodia al estilo de Mad, de este mismo tipo de personaje, pero en una chavita que estudia en la Ibero. Entonces, pues se dedicaba a asesinar gente y a comérsela. Pues era muy divertido hacerlo. El problema es que no le pareció así al departamento de diseño de la universidad. Y entonces tuvieron la iniciativa de decir que, bueno, pensaban, esta no es la clase de alumnos que queremos, ni las clases de cosas que queremos que hagan, y por poco nos corren de la licenciatura los 4. Su dibujo está ligado a la línea clara, el estilo europeo de los años 50, del que destaca el cómic francés Tintin. Su obra más reciente es Andrea y los dinosaurios, un cómic para niños que se publica regularmente en la revista Bing Bang. Una historia de aventuras en la que esta niña descubre que a través de su closet se puede entrar como a otro mundo donde hay un grupo de dinosaurios que están planeando hacer una invasión, quieren invadir México para quedarse con las playas. Y al mismo tiempo hay un luchador enmascarado, que es el hijo del hermético, que anda buscando a su papá, que está secuestrado por estos dinosaurios. Mi intención era como recuperar este sentido de aventura de las viejas historietas de hace muchos años, que se ha perdido un poco, creo yo, como en aras de estos cómics japoneses hiperviolentos y de las historietas de superhéroes que son más como fantasías de adolescentes, fantasías de poder. Actualmente Bev trabaja en Monorama, una compilación de cuentos cortos, y en un guión para Bachan, que será publicado en Francia. Monorama es un proyecto de libro que tengo, que espero que cuaje pronto, que me tiene muy emocionado porque uno de los problemas de la historieta en México es que no existen espacios formales de publicación. Entonces creo que hacen falta más libros de cómics, porque en la medida que trabajemos sobre proyectos más ambiciosos es que se pueden de veras empezar a ver una evolución de este medio de manera local. Si bien el cómic ha sido tachado de pueril y escapista y es mal visto por su alcance masivo y popular, este ha alcanzado una complejidad a nivel estético y narrativo que ha permeado tanto géneros literarios como medios artísticos. Los lenguajes diversos del siglo XX
no existen aislados, no existen separados los unos del otro. La contaminación, la interpenetración, el traslape, es lo propio. En ese caso, las historietas de Edgar Clement, Bachan, Jimena Padilla, Patricio Beteo y Bev ya forman parte de la diversidad que el crítico francés Francis Lacazza bautizó atinadamente como el noveno arte. Hay autores de historieta reconocidos, tan prestigiados como puede ser un literato, como puede ser un artista plástico, pero que en el caso de México tienen muy serias dificultades para encontrar editor. Esto sí es una desgracia porque está frustrando el desarrollo de un lenguaje